Bien, buenas tardes a todos quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo para hablar de los retos para enfrentar el cambio climático en tiempos del coronaceno. En esta ocasión, en este primer panel, vamos a tener un par de sesiones. Hoy es nuestra primera sesión y tenemos como invitados a la doctora Alexandra Cristic, quien es profesora investigadora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Ella lidera el Grupo de Investigación Nacional Desarrollo Territorial Sostenible, donde organiza un seminario de investigación mensual y coordina algunos proyectos de investigación. Además, está a cargo del grupo Urbanismo en el marco del Think Tank Post-COVID-19 del TEC, centrado en la recuperación y el desarrollo urbano post-COVID-19. También nos acompaña el doctor Carlos Cobreros Rodríguez, quien es profesor investigador adscrito al Grupo de Investigación de Enfoque Estratégico, Desarrollo Sostenible del Territorio, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Dentro de la EAD, coordina el programa NAT Rural Lab, basado en el aprendizaje, servicio, programa de investigación, acción, diseño, construcción y laboratorio vivo sobre el patrimonio rural y natural emergente. Bienvenidos a esta primera sesión para discutir los retos para enfrentar el cambio climático en tiempos del coronaceno. Y nada más quiero hacer una breve introducción para contextualizar por qué es importante hablar, discutir sobre los efectos del cambio climático en la era del post-COVID. En un informe donde diversas agencias de organizaciones científicas, y este informe que se llama Unidos en la Ciencia 2020, se destacan los impactos crecientes e irreversibles del cambio climático, que afecta a los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de las personas. Y a menudo se siente a través de los peligros relacionados con el agua, como la sequía o las inundaciones. En este informe también se documenta cómo el COVID ha impedido nuestra capacidad para monitorear estos cambios a través del sistema de observación global. Este ha sido un año sin precedentes para las personas y el planeta. La pandemia de COVID-19 ha perturbado vidas en todo el mundo. Al mismo tiempo, el calentamiento de nuestro planeta y la alteración del clima han continuado a buen ritmo, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Y este es un mensaje contundente, ¿no? Él declara, nunca antes había quedado tan claro que necesitamos transiciones limpias, inclusivas y a largo plazo para abordar la crisis climática y lograr el desarrollo sostenible. Debemos convertir la recuperación de la pandemia en una oportunidad real para construir un futuro mejor. Necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones. En este contexto, me gustaría que iniciáramos esta discusión sobre qué están trabajando cada uno de ustedes para atender estos conflictos, situaciones y complejidades que vamos a enfrentar en la era del coronaceno. Comenzamos con usted, doctora Alejandra. Sí, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto, ¿no? Estar en este programa y compartir el trabajo que estamos haciendo en nuestro Grupo Nacional de Investigación Desarrollo Territorial Sostenible de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC. Entonces, preparé una presentación. Juliana, si puedes poner la presentación ahorita. Estructura la presentación en tres partes. Primero quiero discutir un poquito sobre el contexto, ¿no?, del cambio climático en tiempos de coronaceno. Luego me gustaría presentar unos trabajos de nuestros profesores y al final un proyecto de investigación que yo lo tengo. Me disculpo de antemano sobre mi español, no es mi idioma nativa, pero preparé la presentación mejor que pudo. Yo creo que se entiende. Ok. Entonces, pues las últimas décadas revelaron que las enfermedades infecciosas causadas por virus, como el Ebola, MERS, SARS, se están convirtiendo cada vez más en un fenómeno global y multidimensional, ¿no? Durante años, los investigadores
han estado advirtiendo, ¿no?, que la expansión continua de los límites de la ciudad mediante la apropiación de áreas naturales y de cultivo para funciones urbanas probablemente conduciría a contingencias de salud más frecuentes y el cambio climático. La urbanización extensa, especialmente las transformaciones suburbanas en el borde metropolitano, pueden resultar en una mayor vulnerabilidad al cambio climático y a la propagación de enfermedades infecciosas. La siguiente, Juliana, por favor. COVID-19 es una crisis de salud global y está afectando la vida de millones de personas y también el medio ambiente. Está provocando un trágico número de muertes, haciendo que la gente tema salir de casa y provocando dificultades económicas que no se han visto en muchas generaciones. Sin embargo, las restricciones de movilidad humana y la recesión económica ligada al virus mejoran la calidad del aire, ya que las emisiones de carbono han disminuido, ¿no? El abril pasado, el tráfico de automóviles fue la mitad de lo que era en el abril de 2019. Según Marshall Burke, del Departamento de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad de Stanford, en China, en solo 2 meses de reducción de la contaminación han salvado la vida de 4.000 niños menores de 5 años y 73.000 adultos mayores de 70 años. Pero ¿a qué costo, no? Muy alto. Más de 60.000 personas han muerto y decenas de millones están sin trabajo. Durante meses el tráfico aéreo prácticamente se detuvo. Así que estas reducciones se están logrando literalmente al mayor costo posible. Esa es una reducción significativa y estaríamos en muy buena forma si pudiéramos continuar con esa tasa de disminución cada año. Desfortunadamente no podemos, ¿no? Considera lo que se necesita, ¿no?, para lograr esa reducción de contaminación. La siguiente, por favor. Y según Daniel Brooks, profesor emérito de Geología y Biología Evolutiva de la Universidad de Toronto, pues vivimos en un mundo en el que la expansión de la población humana y el aumento de la densidad y la creciente globalización de los viajes y el comercio actúan sinérgicamente con el cambio climático para producir una explosiva crisis de enfermedades emergentes que representa una amenaza existencial para la humanidad tecnológica. Entonces, en lugar de ser amenazas discretas que simplemente chocan, las pandemias y el cambio climático son de hecho compañeros de viaje, causados por una expansión urbana sin precedentes. A medida que el planeta se calienta, los animales grandes y pequeños en la tierra y en el mar se dirigen a los polos para salir del calor. Eso significa que los animales están entrando en contacto con otros animales que normalmente no lo habrían, y eso crea una oportunidad, ¿no?, para que los patógenos entren en nuevos hospedes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tienen en común, no? Eso es importante, yo creo, que analizar. ¿Qué tienen en común COVID-19 y cambio climático? Pues en común son, los dos son síntomas de una sociedad destructiva y una planificación urbana insostenible. Ambos impactan de manera desproporcionada a los más vulnerables y a los pobres, y los dos revelan las debilidades de los sistemas urbanos, como la falta de servicio y la planificación de la preparación dirigida a la resiliencia. ¿Y qué es distinto en esos dos fenómenos? Pues el cambio climático es un facilitador de pandemias, un acelerador de pandemias y un motor de crisis de múltiples vías. De otro lado, COVID-19 tuvo un impacto importante en un tiempo mucho más corto, ¿no?, mientras que el cambio climático avanza lentamente, aunque se acelera, ¿no?, cada año. Entonces, COVID-19 es horrible, pero cambio climático podría ser peor, ¿no?, en largo plazo. Y muchas de las causas fundamentales del cambio climático también aumentan el riesgo de pandemias. COVID-19 nos está gritando que nuestra salud y la salud de nuestro planeta están inextricablemente entrelazadas, ¿no? Las mismas condiciones que contribuyen al cambio climático contribuyen a las pandemias. Invertir en la mitigación de estas condiciones produce una doble recompensa, pero de otro lado, no invertir produce un aumento exponencial del riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, quizás eso no es una cuestión de si el virus es bueno o malo para el clima,
Pero, en cambio, si podemos crear un sistema económico funcional que apoya a las personas sin amenazar la vida de la Tierra. Me doy cuenta que es difícil pensar en un problema como cambio climático en ese momento, cuando ocurre un desastre es la naturaleza humana, ¿no? Preocuparse solo por satisfacer nuestras necesidades más inmediatas, especialmente cuando el desastre es tan grave como COVID, ¿no? Pero el hecho de que las temperaturas dramáticamente más altas parezcan lejanas en el futuro no los hace menos problemáticas. Y la única forma de evitar los peores resultados climáticos posibles es acelerar nuestros esfuerzos ahora, ¿no? Incluso mientras el mundo trabaja para detener el nuevo coronavirus y comenzar a recuperarse de él, también debemos actuar ahora para evitar un desastre climático mediante la creación y el despliegue de innovaciones que nos permitan eliminar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo articular respuestas integradas a la crisis sanitaria, económica y climática? En un reporte de UN sobre este tema se mencionan 5 ejes: intensificar despliegue de la energía renovable, eficiencia energética, garantizar un aire limpio, mejor salud a través de la movilidad eléctrica, reducir gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, tasar las emisiones, aumentar la resiliencia de los ecosistemas, la alimentación y los medios de vida rurales, etc. Pero, sin embargo, yo creo que debemos ir más allá de la promoción de los coches eléctricos, ¿no? Necesitamos cambiar la forma en que se construye la sociedad y la economía y mirar hacia una localidad que pueda reducir la huella de carbono y también fortalecer la resiliencia de la comunidad. Entonces, desde mi punto de vista, la respuesta a ambas crisis podría ser la localidad, el desarrollo sostenible local y la resiliencia de la comunidad local a través del diseño de ciudades saludables. La siguiente, por favor. Entonces, en la búsqueda de una mejor planificación urbana, ¿no?, enfocada localmente en la localidad, el cambio se ve en la experimentación en curso de la ciudad policéntrica basada en 4 mecanismos principales: proximidad, densidad, diversidad y tecnología. Ejemplos de esos esfuerzos de reestructuración son el barrio de 20 minutos en Melbourne o la ciudad de 15 minutos de París, que se centran en la proximidad y los bienes comunes. El proyecto, por ejemplo, 22 ED Barcelona, que experimenta con la ciudad compacta y la innovación, o el barrio Bildermeer de Ámsterdam, que promueve la heterogeneidad étnica y habitacional. Pero todos esos experimentos se enfocan en mejorar la calidad de vida, redefiniendo nuestra relación con el tiempo y el espacio, con la forma en que reocupamos el territorio y compartimos los bienes comunes urbanos. Entonces, proximidad, por ejemplo, ¿no? Todos los servicios en una proximidad caminable, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos trabajando en nuestro GIE? En nuestro grupo de investigación, Desarrollo Territorial Sostenible. Pues trabajamos en diversos temas y diversos retos, ¿no? Diversos retos. Por ejemplo, el primero, la tipología de la vivienda. En eso trabaja doctora Lucía Martín de nuestro grupo. Y pues la vivienda toma un nuevo papel, ¿no?, en el que se evidencia durante la pandemia el conjunto de problemáticas asociadas a viviendas con servicios precarios, en los que no siempre resultan adecuadas para vivir por varias semanas sin salir, sin tener la disponibilidad del recurso más importante para prevenir el COVID-19, como lo es el agua requerida para lavarse las manos continuamente y cocinar, el acceso al Internet, disponer de un espacio para las necesidades laborales, escolares y personales de cada integrante de la familia, lo que ha expuesto el desafío de tener espacios extensivos cercanos a la vivienda para resolver las diversas necesidades de manera controlada, tales como las actividades de movilidad física, corporal, deportivas y de distracción mental a los que los espacios domésticos en sí mismos no pueden responder. Las viviendas tampoco son sostenibles en producción de su propia comida y captación de agua, por ejemplo, ¿no? La segunda tema, que tiene una escala un poco más grande, es la vivienda o cohousing. Ese es tema prioritario por doctor Emanuele Giorgi,
que es interesante porque en una sociedad contemporánea caracterizada por un fuerte individualismo, el peligro de que las necesidades derivadas de las crisis sanitaria y económica exacerba aún más el egoísmo es muy preocupante, ¿no? En todas las grandes plagas, la solidaridad humana se pone a prueba. Entonces, la dimensión comunitaria debe ser una prioridad para garantizar la solidaridad natural que caracteriza a las comunidades humanas. El tercer tema es diseño biofílico de ciudades, que se centra en la naturaleza, desde la ciudad hasta la escala residencial. Y ese es el tema favorito del profesor Carlos Cobreros, que va a presentar después de mí. Y estoy segura que va a explicar mucho mejor este tema. Y 4 es calidad del aire, ¿no? Y justicia ambiental. Doctor Rubén Garnica de nuestro grupo trabaja en ese reto desde la perspectiva de forma urbana, acceso y uso de suelo. Esos impactan directamente en los tiempos de viaje, ¿no? Lo que a su vez impacta en la calidad del aire que respiremos. Entonces, en ese proyecto se evaluará la forma urbana de varias ciudades y rutas de transporte público de los mismos, incluyendo cuestiones de condiciones de caminabilidad y la infraestructura pública. 3 cuestiones quedaron muy claras en este periodo. Los vecindarios no equipados para el transporte y la recreación no motorizada, falta de infraestructura adecuada para caminar y andar en bicicleta. La segunda es la red de transporte público insuficiente, especialmente en la periferia metropolitana. Y la tercera es la dependencia de transportistas privadas que pueden optar por suspender los servicios en tiempo de crisis, por ejemplo, ¿no? Y inexistencia de transporte alternativo, falta de multimodalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué trabajo yo? Yo trabajo con, mi propio trabajo es con densidad y equidad espacial de servicios. Hoy en día, algunos investigadores urbanos indican que una ciudad resiliente deberá pensarse menos densa para prevenir la propagación de riesgos sanitarios. Sin embargo, no podemos permitirnos la continuación de la expansión urbana que pone en riesgo los recursos naturales por el cambio climático, obviamente, ¿no? Aunque parezca una buena idea en este momento. Además, las experiencias de Seúl en Corea del Sur, que han manejado la crisis de COVID-19 mucho mejor que otras ciudades menos densas, nos muestran que la alta densidad no es el principal problema en la resiliencia urbana. La densidad es una construcción cultural y depende de los valores y estilos de vida preferidos, vinculados con los modelos económicos y educativos. Y cuando la sociedad está orientada hacia el bien común y el bienestar y muestra un alto nivel de conciencia cívica, pues la resiliencia urbana también está en un nivel superior. Entonces, yo busco la buena densidad, ¿no? Como opuesto al hacinamiento, a través del lente de un servicio urbano equitativo y de calidad, que es fundamental en un aspecto de planificación post-COVID, especialmente considerando las poblaciones más vulnerables y desarrollos precarios. Dado que los desastres ocurren en un contexto sociohistóricos de desigualdades de salud preexistentes, la vulnerabilidad se convierte en una construcción social donde la población más afectada en una pandemia siempre serán las personas con enfermedades crónicas o mentales, los marginados y los pobres urbanos, especialmente en áreas donde las incoherencias de la urbanización extendida han aumentado los riesgos de disparidades sociales y otros tipos de desastres. Por lo tanto, yo creo que debemos centrarnos en la planificación equitativa de los servicios urbanos para mejorar la resiliencia de la comunidad y de enfocarnos en la localidad y el desarrollo local, como una estrategia de preparación tanto para pandemias como para el cambio climático. Por último, ahorita le estoy mostrando los resultados de una investigación reciente que hice sobre la equidad espacial de la distribución del parque en relación con la densidad, marginalización y la proximidad caminable. Eso que pueden ver en la pantalla es municipio de Atizapán de Zaragoza, en la periferia metropolitana de Ciudad de México. Pero la situación es muy similar en la ciudad también. Sorprendentemente, existen muy pocos estudios sobre este tema de equidad espacial en México, ¿no?
En Atizapán de Zaragoza, como pueden ver, hay una desigualdad muy extrema en la marginación, que es predominante, se localiza en el noreste del municipio, donde también son los barrios con mucha más densidad. De otro lado, los barrios que son en áreas centrales y oeste son mucho menos densos y allá vive la mayoría de adultos mayores. Entonces, la siguiente, Juliana, por favor. En Atizapán, por ejemplo, donde COVID ha estado devastando comunidades durante 7 meses consecutivos, notamos una falta significativa de proximidad peatonal a parques y tiendas en las secciones socioeconómicamente desfavorecidos. Por ejemplo, pero, sin embargo, el informe del Índice de Prosperidad de la Ciudad de 2018 de Atizapán muestra 100% de cumplimiento de los estándares internacionales en el área verde residente a nivel municipal. Nuestra investigación a nivel de vecindario, sin embargo, reveló una desigualdad espacial asombrosa, donde 56% no tienen proximidad a los parques a los que puede llegar caminando. La medición en Atizapán confirma los hallazgos de un estudio de Fernández de 2017 sobre los 16 distritos de la Ciudad de México que muestran servicios de parques distribuidos de manera inequitativa frente a poblaciones marginadas. Los resultados también apoyan la conclusión de Segura de que, aunque muchas grandes ciudades de regiones emergentes como San Paulo, Ciudad de México y Buenos Aires han logrado reducir las desigualdades de ingresos, todavía persiste la fragmentación urbana y la discriminación espacial de la creciente periferia metropolitana. La siguiente, Juliana, por favor. Por lo tanto, el valor de la herramienta desarrollada en ese trabajo se encuentra en diseñar un método más unificado y práctico para evaluar la equidad espacial de varios patrones de servicio en diferentes contextos urbanos. Como herramienta basada en tecnología que mida la equidad espacial, identifica zonas críticas, puede informar a los tomadores de decisiones sobre las prioridades en la asignación de recursos y contribuir a resultados más resilientes en la planificación, especialmente en las regiones en desarrollo ante la falta de recursos humanos y tecnológicos, la abundancia de problemas de justicia ambiental y la presión para contribuir a las agendas nacionales e internacionales para la resiliencia y la sostenibilidad. Esta herramienta puede proporcionar apoyo a la toma de decisiones basadas en evidencias, que puede funcionar como una interfaz entre ciencia y política. Por ejemplo, en este slide pueden ver que nuestro modelo para la distribución futura de parques en Atizapán es una modelación que puede balancear, ¿no?, la equidad espacial. Son las zonas verdes con puntitos que pueden ver en el norte. Reveló rápidamente las ubicaciones aproximadas de los parques futuros para fortalecer la equidad, pero también ilustró el objetivo incumplido de la planificación actual, porque Parque Nuevo México, Parque Lineal, Avenida Jinetes y Parque Avenida Ignacio, que pueden ver aquí, son como puntitos rojos, son las inversiones actuales del gobernamiento. Y como pueden ver, no son en áreas que necesitan parques. Entonces, otra vez son en áreas donde viven la gente que no son marginalizadas. Finalmente, nuestros estudios se limitan a verdes con puntitos y Parque Avenida Ignacio, que pueden ver aquí, son como puntitos rojos, son los inversiones. Bueno, finalmente nuestros estudios se limitan a proponer una herramienta útil para mejorar la equidad en la distribución de servicios, sin analizar las políticas públicas de desarrollo local sostenible. Sin embargo, el tema de las políticas públicas, la rendición de cuentas y la gobernanza es una parte crucial, ¿no?, de cualquier esfuerzo para mejorar la equidad y la resiliencia comunitaria en el entorno urbano, ya que diferentes estrategias pueden tener resultados paradójicos al excluir a las comunidades de bajos ingresos, por ejemplo, y promover la gentrificación, ¿no?
Por lo tanto, el diseño de políticas anti-gentrificación dirigidas al control de vivienda accesible, por ejemplo, debe ser parte integral de cualquier esfuerzo para mejorar la equidad en la planificación futura. Ser lo suficientemente ecológico exige colaboraciones entre el gobierno local y grupos comunitarios dispersos y una disposición de las partes interesadas locales para impugnar intereses inmobiliarios poderosos, ¿no? En ese contexto, nuestra herramienta puede ser un punto de partida para involucrar a los planificadores urbanos, diseñadores y partes interesadas locales para desarrollar estrategias de distribución de servicios urbanos que mejoran la calidad de vida y la resiliencia comunitaria. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Alexandra. Ya tenemos varias preguntas importantes. ¿Les parece bien si vamos con la presentación del doctor Carlos? Porque hay varias preguntas que creo que podrían responder ambos, algunas quizás más dirigidas a usted, doctora, y otras al doctor Carlos. Continuamos con usted, doctor, y ahorita damos apertura a la sesión de preguntas y respuestas. A ver, está. Qué bueno que hay preguntas y todavía no he presentado, eso es buena señal. Muy bien, comparto mi pantalla, ¿no? Sí, varias preguntas muy bien, y muy comparto interesantes. pantalla yo. A ver. Sí. Share screen. Ahí está. Pero ahí no lo ven entero todavía, ¿no? ¿Listo? Ahora no escucho nada. ¿Me escuchan? Sí, sí. Buenísimo. Sí. Listo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación ante nada. Es un gusto aquí estar compartiendo panel con Alexandra, quien coordina el GIE al que pertenezco. Y ¿sí se me escucha? ¿Ahora no se escucha nada? Ah, ok. Sí, sí escuchamos. Ah, que estoy viendo mi transcripción. Por eso me relié, perdón. Y bueno, pues entonces, como bien decía, yo trabajo dentro del GIE ciertos temas específicos que ya he nombrado como el diseño biofílico, pero sobre todo estoy centrado en introducir en un contexto como es el mexicano y el latinoamericano la idea del desarrollo y el diseño regenerativo, y es un poco lo que quiero introducir hoy muy a modo introductorio y muy haciendo un sobrevuelo el por qué pensar sobre diseño regenerativo. Y bueno, pues yo supongo que después con las preguntas creo que se va a hacer como un poquito más interesante todavía sí cabe la idea de lo regenerativo cuando estemos en conversación, ¿no? Bueno, ¿qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto que ven en la imagen, no? O sea, normalmente parece una pregunta obvia, pero yo la hago como primera diapositiva, hago esta pregunta, que ahora no podemos tener esa interacción, pero normalmente en otras charlas como que responden al respecto, pero en realidad quiero lanzar el mensaje claro de que este es nuestro planeta. Parece que lo sabemos, ¿no? Que es nuestro hogar, ¿no? O sea, que es el único planeta habitable que conocemos o al que podemos aspirar a habitar, ¿no? Y solo tenemos uno. Y esto parece obvio, ¿no? Pero ahora quiero recordar después más tarde por qué lo recalco tanto, ¿no? O sea, ya en los años 70 ya nos hicimos conscientes, ¿no? Y hubo un cambio generacional, ¿no? Cuando fue captada la imagen de la Tierra por primera vez en el 68, no hubo un cambio en el imaginario colectivo. Es como cuando te ves por primera vez ante un espejo, ¿no? Y hubo una revolución, ¿no? En todos los sentidos. Ya en los años 70, Donella Meadows, ¿no? Escribe sobre los límites del planeta, ¿no? Y en realidad en este planeta hemos llegado a este tipo de imágenes, si la vemos todavía como desde arriba, un poquito más cerca, que representa en gran medida un culmen aspiracional al que se puede llegar desde nuestro modelo industrial de desarrollo, ¿no? Esta imagen resume una aspiración de una época, ¿no? Es Manhattan, ¿no? Es una noche de Manhattan, ¿no? Y representa ese centro neurálgico de negocio que también representa un centro a nivel
cultural, de riqueza en términos cosmopolitas, ¿no? O sea, y quien conozca Nueva York, pues algo como increíble, ¿no? O sea, como ciudad, como culmen civilizatorio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo se gestiona esto, no? ¿De dónde vienen los recursos que lo sostienen? La energía, el agua, los materiales, ¿no? O sea, y ahí es donde nos damos cuenta que tanto desde la isla de Manhattan como otros muchos centros neurálgicos de negocios, ¿no? de comercio a nivel mundial, se hace esta gestión de un consumo, pero sin pensar en los límites, ¿no? Y además siempre pensado desde un lugar de toma de decisiones que influyen sobre el desarrollo del planeta, pero desde esta artificialidad, ¿no? Desconectado del propio planeta como un sistema vivo, que es algo de lo que yo quiero hablar hoy en día, ¿no? En realidad, por un lado, estamos en un momento histórico en cuanto al bienestar logrado, acceso a la educación, sanidad, derechos, igualdad, aún con muchos retos y frentes abiertos y retos por delante, ¿no? A lograr como humanidad, pero podemos decir, o sea, y tenemos que asegurar, también tenemos que decirnos lo que hemos llegado a este punto culmen civilizatorio, ¿no? Pero lo que también tenemos que ser conscientes es que este modelo está basado en el entendimiento de que el planeta es una fábrica del que tengo que sacar el máximo rendimiento. Más que un territorio vivo, se entiende como una fábrica del que tengo que obtener, exprimir, ¿no? Y no con el que tengo que convivir. Y eso es importante, ¿no? Porque hay una cara B de la moneda, ¿no? En términos de desarrollo. Hay una cara B que implica una desigualdad y una inequidad a nivel global, ¿no? El que podamos haber llegado a ese nivel de progreso está también implicado el que haya esta cantidad de desigualdades. Y esto viene relacionado con que estamos cerrando un ciclo de acumulación sistémica fundamentada en un modelo de desarrollo basada en el crecimiento indiscriminado, ¿no? O sea, con una base social y económica no siempre igual de justa y cada vez con una brecha más grande en términos de desigualdad social y económica, ¿no? Y es algo que vamos a peor. Todo el mundo conocemos estas imágenes, ¿no? O sea, donde conviven estos dos mundos, ¿no? Cohabitan en uno mismo, en un único planeta, no tenemos planetas, uno solo, ¿no? Estas imágenes donde el territorio está fragmentado, ¿no? O sea, y el mismo territorio visto desde arriba, a lo mejor visto desde esas calles de un lado y otro, no sabemos qué es lo que está pasando en una realidad a otra, pero visto de arriba somos conscientes. Hemos llegado a este nivel de contaminación del aire, del agua, sin precedentes, ¿no? También estamos en una situación, ¿no? O sea, donde el 66% de los mares están degradados en relación a la actividad antrópica, ¿no? Vemos cómo tenemos este problema en el agua vital para nuestras vidas, vemos cómo hemos llegado a un punto de aceleración de especies donde hasta el 60% de vertebrados terrestres están extintos en relación a la actividad antrópica, ¿no? O sea, y como ha nombrado Alexandra, crisis como la de COVID en gran parte están debido a la pérdida de biodiversidad y a la pérdida de estos límites con estos espacios biodiversos, ¿no? Imágenes en realidad que no son de otro planeta, no son de una película de terror, sino que en realidad son con las que convivimos para lograr el bienestar al que hemos llegado, ¿no? En realidad tenemos que pensar cómo la dinámica de modelo industrial de desarrollo actual es una actividad industrial que depende de la interacción entre la humanidad y el medio ambiente, pero que no la tiene en cuenta. O sea, el actual modelo de desarrollo económico pues conlleva un consumo desmesurado, incentivado, de hecho, que implica un acceso masivo a los recursos con indiferencia respecto a su procedencia y distancia de origen. Hasta hace poco fundamentada en la idea de que se hacía en base a una energía barata, que hoy ya ni siquiera eso, ¿no? Vemos como en el año 2020, o sea, por extraer los recursos de la superficie terrestre como si fuese una fábrica, el 75% de la superficie, ¿vale?, está degradada, el 75% de ese planeta, de ese único planeta en el que vivimos. Con una gran pérdida de su biocapacidad de funcionamiento en cuanto a proveer servicios ambientales, porque no se trata de una buena intención, sino se trata también, incluso desde el punto de vista egoísta, de entender que nos provee de servicios ambientales, ¿no? Y tenemos que ver cómo, además, ¿no? O sea, si estamos con ese incentivo continuo de crecer, ¿no? O sea, que parece que en el momento que dejamos de crecer como economía es donde tenemos el problema, pero en realidad si proyectamos el Producto Interior Bruto Mundial en un crecimiento del 3% anual, que es un objetivo que muchas veces vemos planteado en las noticias, nos da que la economía entera se duplica cada 23 años. Imagínense en el momento en el que estamos y que esto se esté duplicando en acceso a los recursos, contaminación, etcétera, al doble, ¿no?
Entonces, junto con la economía, crece la demanda energética, la basura, la contaminación, la pesca, la deforestación, la población, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a pesar de que estamos chocando con los límites del planeta y tenemos que parar ya para no arruinar la vida de nuestras futuras generaciones, lo que nos dicen es que necesitamos producir más y seguir creciendo, ¿no? Y esto es a lo que me refería con la primera imagen. Parece que es obvio, ¿no? O sea, que es esa imagen, que es nuestro planeta, pero parece que no somos tan conscientes de que solo tenemos este planeta. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar por qué tenemos que seguir con esta tendencia o por qué en realidad tenemos que plantear esta revolución regenerativa que yo vengo a presentarles. O sea, ¿por qué cambiar de un modelo de desarrollo extractivo a un modelo de desarrollo regenerativo? Y las preguntas que nos tenemos que hacer constantemente es el cómo y el por qué, ¿no? O sea, para salirnos de este crecimiento infinito podemos comenzar, ¿vale?, por atacar ese todopoderoso indicador de Producto Interior Bruto, ¿no? Ese Producto Interior Bruto que no mide la repartición de la riqueza generada. O sea, como vemos con la Alexandra, hay unos índices que nos manejamos que en realidad no reflejan realmente esa inequidad en la que estamos insertos. O sea, solo mide, en el caso del Producto Interior Bruto, más actividad o menos actividad. Tampoco mide el impacto de nuestras actividades en la salud o en el medio ambiente, como estamos viendo con trabajos que están realizando compañeros, ¿no? Tenemos que ser conscientes también que esto no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, ¿no? O sea, hay aquí una cuestión estructural, no es que cada vez, como somos cada vez más personas en el planeta, esto no hay manera de pararlo, no, no. Una cuestión de modelo, una cuestión estructural, ¿no? Es una cuestión estructural que toca con este tema, que para lo que me invitaron a mí a hablar, pero yo entendía, y ahora verán por qué, tenía que hacer esta visión un poquito más amplia y hablar a lo que estamos llegando ahora, pero también parte del problema, esta idea, ¿no? O sea, que estamos llegando a una situación climática sin precedentes, donde estamos siempre desbordando el escenario más, digamos, más desfavorable que plantea el panel de expertos contra el cambio climático, ¿vale? Y estamos en una situación donde no dejamos de emitir gases de efecto invernadero que están aportando, digamos, a ese desequilibrio climático. Algunos estudios que hemos hecho en su momento, que esperamos publicar pronto, ¿no? O sea, por medio de datos interpolados, ¿no?, y estimaciones de futuro, podemos ver cómo de aquí al 2050, al 2100, podemos llegar hasta entre 7 y 9 grados de diferencia con la tendencia actual que, repito, estamos desbordando, ¿vale?, a final de siglo. Y eso no es factible. Y esta es la tendencia, ¿no? Tenemos que ver cómo además estamos activando lo que se llamaron los tipping points, ¿no? Donde establecemos, o los científicos, digamos, las personas en realidad que están estudiando estas situaciones ponen el 2030 como una fecha límite de la humanidad para evitar una catástrofe global, climática, ambiental, irreparable e irreversible, ¿no? Y, por lo tanto, no hay medidas a medias tintas. O sea, tenemos que hacer una decarbonización radical, ¿no? O sea, porque en realidad tenemos que ser conscientes que nuestro modelo de desarrollo actual, basado en el crecimiento, demanda cada vez más consumo de recursos, más emisiones de CO2 derivado del consumo energético basado en combustibles fósiles, ¿no? Y todo esto, y por eso quiero hacer una introducción más amplia de lo que es el cambio climático, ¿no? Para contextualizar bien la idea y el porqué del antropoceno, nos ha llevado a que en la época actual, por primera vez en la vida de la Tierra, estemos hablando de que hay un cambio de era geológica debido a la actividad de una especie que vive en el planeta, ¿no? Y hemos entrado, o estamos entrando, o hemos entrado hace un tiempo, ya se ha nombrado, en este antropoceno. Que ahí yo también querría recalcar, ¿no?, con el título de este ciclo de conferencia, el coronaceno, ¿no?, que quizás no perdamos de vista. O sea, está bien el debate alrededor del coronaceno y lo que está sucediendo, pero no perdamos de vista, como decía Alexandra, que aquí hay una problemática de mayor magnitud que tenemos que entender, ¿no? Ese antropoceno, que es el tiempo geológico más reciente de la Tierra, definido como el influenciado por los humanos o antropogénico, basado en la abrumadora evidencia global de que los procesos atmosféricos, geológicos, hidrológicos, biosféricos y de otros sistemas de la Tierra ahora están alterados por los humanos, ¿no? Ya tenemos registro fósil de nuestro impacto. Y quiero recalcar esta idea de que no es solo una cuestión de cambio climático, ¿vale?, que hay que ampliar, hay que tener una visión como más sistémica, y ahí es donde quiero enlazar con la idea del diseño regenerativo, ¿vale?, y entender que la problemática climática
es urgente, hay que atenderla, pero que tenemos problemas de integridad de la biosfera, tenemos problemas de cambio de uso, de pérdida de biodiversidad, de aerosol que se está cargando de nuevo en la atmósfera, todas las capas de ozono, la acidificación de los océanos, etcétera, 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 ¿no? Y no tenemos planeta B, solo tenemos ese planeta, el que veían ustedes en la imagen, en esa primera imagen de la conferencia. Nuestro mundo, un mundo globalmente interconectado y, sin embargo, socialmente y ecológicamente tan empobrecido, ¿no? Vemos cómo estos sistemas socioecológicos están en deterioro y a una velocidad de deterioro en aumento, ¿no? Lo menos que requerimos en estos instantes, y aquí cito a Edward O. Wilson, ¿no? Dice, lo menos que requerimos es un cambio radical en la construcción, la infraestructura y el diseño de comunidades. Necesitamos rehacer nuestras ciudades, pueblos, barrios, hogares y oficinas, así como todos los espacios e infraestructuras entre ellos, y de manera radical. Ya no tenemos tiempo para hacerlo paulatinamente. Y esto muchas veces nos planteamos, ¿esto realmente nos afecta? O sea, ¿será que esto en realidad va para esas comunidades, en realidad que no tienen tantos recursos? ¿Será que en realidad va para esas zonas costeras que le abordan esos huracanes en esta época de huracanes o que están afectados por los incendios? Se nos toca y de lleno, como exponía muy bien Alexandra, ¿no? O sea, al final estamos entrando un tiempo de zoonosis emergentes y reemergentes, ¿vale? O sea, donde estamos llegando a tener enfermedades compartidas con los animales y el hombre, donde están en aumento, como ha explicado Alexandra, donde la tendencia más es que este problema crecerá, ¿no? Y entre las causas que favorecen su crecimiento está el cambio climático y esa mayor difusión por esa ruptura de límites entre nuestro espacio, el espacio antrópico de la comunidad antrópica y el espacio de las especies que conviven con nosotros en el planeta, ¿no? La idea es, o sea, ¿en qué mundo queremos vivir? ¿No? ¿Sí se está cambiando la diapositiva? ¿Sí? ¿En qué mundo queremos vivir? ¿No? O sea, ¿cómo nos imaginamos nuestro futuro? ¿Cómo queremos nuestro futuro? Y esto es clave, ¿no? O sea, que nos planteemos, en realidad, qué es lo que queremos. O sea, no qué es lo que nos ha tocado, no es lo que es inevitable. O sea, nos tenemos que parar a hacer estas preguntas cada vez que iniciemos cualquier proceso de diseño, de investigación, ¿no? Y plantearnos si queremos aportar a ese futuro, ¿no? Está en nuestras manos. Todo lo anterior es lo que nos espera si no hacemos nada, ¿no? Pero el mensaje que yo les quiero mandar hoy aquí mismo, ¿no? Es que tenemos margen todavía tenemos esperanza, todavía podemos hacer algo, todavía, ¿no? ¿Qué queremos vivir? Ese es el punto, ¿no? Y aquí es donde tenemos que absorber, ¿no? Si queremos quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? O asumir ese reto, ¿no? Ahí es donde tenemos que pensar si queremos conformarnos con estos futuros que hemos establecido como imposibles, ¿no? O si realmente queremos generar o aportar en la idea de un futuro mejor y posible, ¿no? Y es así. Y hay, digamos, cuestiones que tenemos que cambiar de entrada, ¿no? O sea, y tenemos que pensar de entrada en una métrica totalmente diferente. Tenemos que pensar en una métrica donde no abandonemos la búsqueda del bienestar, ¿no? Pero cuidando la huella ecológica, cómo afectamos al planeta, ¿no? Esta dona, ¿no? de relación entre lo que es lograr el bienestar, ¿no? En diferentes países. Ahí se ve una dona representando a México, desarrollado por la Universidad de Leeds, donde pone y establece la relación, ¿no? Ok, sí, logro el objetivo social, el objetivo de bienestar, pero ¿a qué costo? ¿No? Porque ese costo se nos revierte, ¿no? Y si nos afecta, como estamos viendo, y quizás con un primer gran aviso de la naturaleza, ¿no? O sea, que tenemos que ponernos en sintonía con ella. Esa idea donde aparece Costa Rica, ¿no? O sea, como ejemplo a nivel mundial, en equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de lograr ese bienestar, sí, pero no a toda costa, ¿no? Sabemos a la derecha esta dona representando, digamos, la tendencia per cápita en Europa, ¿no? Así, hay un mayor bienestar, pero ¿a qué costa, no? La idea es ver qué otras maneras hay y hay nuevas maneras de pensar la economía que rara vez aparecen en los medios de comunicación e instituciones hegemónicas, ¿no? Tenemos lo que se llama el Happy Planet Index, por ejemplo, ¿no? Que es un índice creado por la New Economics Foundation que busca medir el éxito de otro modo comparando nuestra felicidad con el costo ambiental. Y esto, en realidad, ¿será que nos da pista, en realidad, de hacia dónde podemos ir en vez de pensar en ese crecer y crecer y crecer? Y esto nos lleva a tener una configuración de mapa de relación impacto-bienestar
que nos cambia un poco la perspectiva, ¿no? O sea, ya a lo mejor no se trata de seguir ese modelo de crecimiento, ese modelo que aparentemente de éxito, pero que en realidad no está teniendo en cuenta de que estamos solo en un planeta y que no tenemos otro planeta, ¿no? Esa idea misma, ¿no? O sea, de empezar a hacer ese cambio de métrica y entender en realidad cómo países con este esfuerzo, ¿no? Donde no se tienen gastos militares, donde en realidad se tiene unas políticas públicas de cuidado del medio ambiente y de todo el recurso forestal que se viene haciendo desde hace 20 o 30 años, y vemos cómo esto lleva a una situación bien interesante a países como Costa Rica, ¿no? Donde se logra una felicidad, pero con menos recursos, ¿no? Y con menos impacto. Y quizás eso es lo que nos hace falta entender y es hacia donde tenemos que ir para poder, digamos, lograr convivir, seguir viviendo y no perjudicar a las generaciones futuras en este planeta, ¿no? En esa idea, además, de que tenemos demonizada, ¿no? Esa idea de la economía, cuando en realidad este cambio de concepto de economía nos puede llevar al origen propio de la economía, o sea, que esa raíz griega de oikon, ¿no? Oikon nomos, ¿no? Que significa el administrador del hogar. Administremos bien nuestro hogar. Creo que todo el mundo intenta administrar lo mejor posible su casa. Administremos lo mejor posible nuestro planeta, nuestro hogar. El único planeta, repito, como dije al principio, habitable que conocemos y al que podemos aspirar a habitar, ¿no? Tengamos en cuenta que, en definitiva, no podemos decir que se trata, en realidad, de administrar algo ajeno a nosotros. Estamos administrando nuestro propio hogar, ¿no? Y ahí es donde quizás tenemos también que cambiar de narrativa, ¿no? O sea, tenemos que pensar que no haya solución. En realidad, tenemos que cerrar los ojos, tenemos que respirar profundamente, tenemos que imaginar ese futuro posible que queremos, ¿no? Y lo interesante, y es lo que quiero transmitirles hoy, es que ya está sucediendo. No es una utopía lo que yo quiero transmitirles hoy aquí, es algo que ya está sucediendo, ¿no? Esa idea de la cooperación frente a la competencia, esa idea de la generación Z, ¿no? Con Greta Thunberg como personaje más llamativo, ¿no? Pero todas estas generaciones de jóvenes, donde a mí me gustaría seguir incluyéndome como joven, que tenemos que seguir luchando porque ya no tenemos opción de decir que no. Ya no es opción renunciar a ese futuro para nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Esta idea, ¿no? O sea, de las transition towns que empezaron hace como ya casi un par de décadas y están evolucionando en todo el planeta, esta idea de la economía local de la que hablaba Alexandra, todo esto ya está sucediendo, ¿no? En el planeta, ¿no? Esta recopilación de semillas del buen antropoceno que hace este grupo comandado por Elena Bennett, ¿no? Que demuestra que ya está sucediendo y cada vez con mayor escala y cada vez con mayor resonancia en todo el planeta. En realidad, es tiempo para este buen diseño, es tiempo para esta revolución regenerativa, es tiempo en realidad para una revolución regenerativa que se fundamenta en esta idea de la sostenibilidad, ¿vale? Donde la sostenibilidad tenemos que adoptar como una base innegociable, ¿vale? Pero que también tenemos que pensar que después de décadas del surgimiento del movimiento de la sostenibilidad se viene pervirtiendo el término. O sea, ya no está claro, ¿verdad?, de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Ya cuando lo usamos en políticas públicas, cuando lo usamos aplicada al edificio, en realidad nos confunde mucho de que estamos hablando. Se hace un esfuerzo gigante y se plantea a nivel global lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad con muchísima buena intención, ¿vale? Y como decía Bill McDonough, o sea, pues promoviendo prácticas sostenibles que en realidad son las 100% menos malas, pero en realidad no estamos agregando la destrucción ya causada. No estamos teniendo en cuenta que venimos, ¿verdad?, después de miles de años de prácticas agrícolas destructivas y unos pocos de cientos de años de industrialización explotadora. Y eso, por lo tanto, hace que la sostenibilidad es obligatoria, pero ya no es suficiente, ¿no? Tenemos que pensar que venimos acarreando, ¿no?, una sumatoria de impactos donde podríamos optar a reducción del impacto, que es casi donde nos movemos, podríamos optar a ser sostenible y compensar el impacto, pero que tenemos que hacer un cambio radical, un salto cuántico hacia esa idea de generar un impacto positivo. Tenemos que ver, ¿no?, o sea, cómo generamos una versión no menos mala, sino tenemos que apostarle a una versión buena del desarrollo del diseño, lo ideal y lo viable como indicador de éxito. La sostenibilidad, por lo tanto, ya no es opción, es obligación. Sin embargo, como no alcanza, en realidad la tomamos como línea base y nos planteamos esta transición hacia una cultura regenerativa.
desde una innovación que sea transformativa por sí misma, ¿no? Y vemos que entonces, por esto que yo introduzco más allá de la idea del cambio climático, porque tenemos que entender esta complejidad, ¿vale?, en la que nos estamos insertando y en la que tenemos que movernos. Tenemos que romper con esta idea mecanicista de la sostenibilidad que plantea soluciones, problemas, ¿no? Y entender que tenemos que hablar de una complejidad, de una acción sistémica y ecológica ante el medio. Tenemos que pensar, ¿no?, o sea, cómo este futuro de la sostenibilidad radica en esta regeneración, buscando restaurar y reponer lo que hemos perdido. Tenemos que recuperar terreno, ¿no? Esa es la clave. Tenemos que reconstruir economías y comunidades, ¿no? Tenemos que ver cómo prosperamos, ¿vale?, desde ese global al local, como decía Buckminster Fuller, ¿no?, ese pensamiento global pero con acción local, ¿no? Por lo tanto, en realidad, en este planteamiento tenemos que pensar que generamos una innovación transformativa que vaya en evolución, donde cada vez tengamos menor necesidad de uso de combustibles fósiles, donde pensemos que estamos trabajando en sintonía y en equilibrio con el medio ambiente, restaurando, o incentivando procesos que restauren, que renueven, que revitalicen su propia fuente de energía y materiales. En realidad, que pensemos en devolver la vida a los ecosistemas perdidos, que veamos cómo emulamos el funcionamiento de los ecosistemas, cómo estos han sido creados usando una energía equivalente o inferior a los beneficios derivados del producto. Fijémonos en esos procesos y en realidad pensemos que nosotros podemos adoptarlos, ¿no? ¿Y qué pasa con el diseño dentro de esta idea de regenerativa, ¿no? Pues resulta, ¿no?, o sea, que en el diseño, y aquí hablo en ese diseño a grandes rasgos, ¿no?, del diseño urbano, el diseño de producto, el diseño de experiencia, el diseño arquitectónico, vemos que estamos muy lejos todavía de alcanzar estos objetivos, estamos muy lejos de poder hablar de que hay una tendencia a diseño sostenible. Tenemos que pensar que estamos muy lejos todavía de ese futuro posible, pero que tenemos que caminar hacia allá. Tenemos que caminar hacia esa idea de restaurar, reconciliarnos con el medio, reconciliarnos con la naturaleza, volver a entender que somos parte de ella y apostarle a esta idea de los sistemas vivos, de insertarnos en estos sistemas vivos desde el punto de vista del diseño y el diseño arquitectónico, como hablando de edificios vivos. Y podemos trabajarlo desde diferentes escalas, ¿no? Desde la escala de la química, la escala del producto, la arquitectura, la comunidad, la ecología industrial, la planeación urbana, ¿no?, la planeación biorregional, incluso todas estas cooperaciones internacionales. Y tenemos que pensarlo así, de manera compleja. No podemos pensarlo de manera aislada, con acciones aisladas, ¿no? Tenemos que pensar en este nuevo concepto arquitectónico, ¿no?, donde estamos hablando de edificios como entidades sistémicas que tienen unas relaciones de energía y una relación propia del humano para lograr su bienestar con el medio. Hay todo el rato un intercambio y una interacción en términos de energía, materiales e información, ¿vale?, en los ecosistemas donde nos estamos insertando, y así tenemos que estar diseñando nuestros edificios como un artificio vivo, con un sistema vivo, con una actividad diaria, con un consumo de energía, una temperatura regular, para el logro de habitabilidad, para lograr esos espacios gratificantes y confortables, y tenemos que estudiar el coste que esto supone, ¿no? Tenemos que pensar, y esto es fundamental para la idea del diseño regenerativo, ¿vale?, en el lugar, y en el lugar con una red compleja de ecosistemas, compleja y única, ¿no?, de múltiples capas, ¿no? Y esto es importantísimo. No hay una regla, como en realidad hemos intentado afrontar el reto de la sostenibilidad, que hemos intentado agarrar reglas y normas para expandirlas, ¿no?, o sea, y replicarlas. El diseño regenerativo es propio de cada lugar, ¿no? Tenemos que pensar en esos 6 transectos que, digamos, plantea el International Living Future Institute, y en cada transecto tenemos que plantear una manera de abordar el diseño de manera totalmente lugar, ¿no? Tenemos que pensar en la esencia del lugar, el sentido del lugar, ¿no?, el sentido de pertenencia a un lugar. O sea, esa captura de la verdadera identidad que más que medirse se siente, ¿no? Y eso tenemos que empezar a cambiarlo como paradigma, ¿no? O sea, cómo afrontamos estos proyectos contextualizados, pero más allá de términos cuantificables y objetivables solamente también, ¿no? Tenemos que pensar cómo nos insertamos en estos sistemas vivos, ¿no?, como con estos artificios vivos que planteamos que sean los edificios, ¿no? Ese sistema vivo, conjunto de elementos relacionados entre sí, entre otros sistemas, ¿no? O sea, estos sistemas vivos que son todo lo que nos rodea y con lo que convivimos. Tenemos que ser presentes de que, casi como dice la ecología, somos un agente biótico más, ¿no? Como un agente biótico más somos parte de estos organismos y de sus comunidades, ¿no? Y ahí es donde tenemos que insertarnos también nosotros, teniendo en cuenta que tenemos que hacerlo de esta idea de lo sistémico, ¿no? Esta idea
de lo complejo, ¿no? O sea, entendiendo nuestra interacción, nuestra pertenencia y nuestra percepción respecto al mundo real, ese mundo vivo y complejo, ¿no? O sea, y pensar en estos espacios en los que nosotros nos insertamos como espacios colaborativos e inspiradores, ¿no? O sea, inspirativos, colaboradores en el sentido de buscar esa colaboración con los sistemas vivos que nos rodean y con más personas y otros grupos y otras comunidades, ¿no? Se trata de generar, incentivar comunicación entre las personas que se encuentran en él, comunicación con el resto de especies con las que convivimos, o sea, aplicar esa idea de recuperar hábitats para esas otras especies a las que se los quitamos, y todo esto motivado de la creatividad, el entusiasmo, la empatía y la colaboración. Eso es base, ¿vale?, del diseño regenerativo. Y algo que estoy introduciendo en mis últimas charlas y conferencias es que hablemos también de espiritualidad, ¿no? Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religiosidad, no hablo de religiones, sino esa espiritualidad que pone acento en la unidad entre lo esencial de uno mismo y el todo. Porque si no lo entendemos así, no nos sentimos parte del ecosistema o el sistema vivo en el que vivimos, ¿no? Y en realidad darle importancia a esa búsqueda personal auténtica de tomar conciencia de lo que hacemos, tomar conciencia de nuestras acciones, ¿no? Cada acción tiene que tener un acto de conciencia detrás, ¿no? Como dijo Dalai Lama, que si no produce una transformación en la persona, entonces no es espiritualidad. Y ahora aquí estamos buscando, en realidad, que el diseño regenerativo sea una experiencia transformativa, ¿no? Esa idea de trabajar con nosotros mismos, con el otro y con la tierra. Es un tripartito que no se puede partir, ¿no? Y recapitulando, ¿no? O sea, ese diseño, apostarle a ese diseño regenerativo que nos aporta en impacto positivo, en reconexión radical con la naturaleza, que tenemos que hacer que las generaciones futuras la vivan desde que nazcan, tenemos que darle esa oportunidad a las generaciones futuras en las ciudades, en el medio rural, en cualquier medio, tenemos que reconectarnos nosotros mismos con la naturaleza, tenemos que buscar esa reconexión del ambientalismo con una dimensión sociopolítica, ¿no? Tenemos que entender el diseño como una herramienta poderosísima a nivel político, ¿no? Esa herramienta de activismo político y cultural. Tenemos que hacer lo regenerativo cultural. No podemos hablar de que sea una solución técnica solamente, sino tenemos que hablar de que tenemos que generar un cambio cultural, ¿no? Y buscar esa convolución del hombre con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Ese sentido de pertenencia al lugar, ¿no? O sea, generar además, ¿no?, esta nueva narrativa regenerativa, ¿no? Salir la idea de que vamos a salvar el planeta o de que el planeta va a acabar con nosotros, sino que plantearnos, en realidad, primero, si merece la pena como especie todo este esfuerzo, ¿no? O sea, nos merece la pena, o sea, nos tenemos que parar ahí, ¿no? O sea, tenemos que pensar si nos parece la pena vivir como estamos viviendo, nos parece la pena plantearnos ese futuro incierto y con esta situación que nos plantea esta situación de cambio climático, o queremos en realidad poder pasar a disfrutar el tesoro que le damos como planeta después de 5.000 millones de años, ¿no? En realidad, tenemos que plantearnos ese cómo, pero sobre todo yo creo que es clave que tenemos que preguntarnos el por qué antes de movernos, ¿no? O sea, y ahí es donde creo que hay un cambio también de paradigma, ¿no? O sea, si no entendemos el por qué en cada una de nuestras acciones, repetimos de manera mecánica, no de manera orgánica ni de manera sistémica, soluciones que no adoptan, digamos, una visión adecuada para cada lugar. Y bueno, ya terminando, porque de hecho me avisan si me paso con el tiempo, porque tenía mucho que quería decir, ¿vale? Cómo, o sea, está el porqué y el cómo estamos trayendo esto a la escuela. Lo estamos haciendo con esta aplicación de esta metodología o certificación como es el Living Building Challenge, que habla del edificio vivo como reto, que se fundamenta en la idea de hablar del lugar, ¿no? O sea, como base, hablando de la idea del intercambio de hábitat, hablando de la idea de la producción de alimentos en entornos urbanos o rurales, se habla de la idea de generar una movilidad a escala humana, ¿no? Y generar ciudades y espacios a escala humana, que ojo, que a veces nos olvidamos de ello en la arquitectura. Habla de hacer una gestión del agua con un balance positivo, aunque parezca mentira, es el planteamiento que se llega a hacer en cualquier ecosistema donde esté inserto la persona. Si está inserto ahí, tiene que buscar tener este balance positivo. Se habla, en realidad, de tener ese balance positivo en términos de energía, de lograr, en realidad, esa salud, perdón, ahí está el título equivocado, esa salud y felicidad. No tenemos que conformarnos con edificios donde solo se logre una habitabilidad básica, sino tenemos que pensar que tenemos que aportar
en espacios gratificantes, tenemos que aportar en realidad a esa salud y felicidad de las personas que ven nuestros espacios. Tenemos que pensar en materiales con baja huella de carbono, que se prohíbe el uso de una serie de materiales que son tóxicos en su fabricación o en su uso, que en realidad estemos pensando en la economía local, cómo favorecemos esta economía local consumiendo lo local y evitando tener ese impacto por el transporte de materiales, ¿no? Que hoy no tenemos idea de dónde vienen nuestros materiales, nos da igual si viene el material de China, de España o de cualquier otra parte del planeta. Pensar en realidad cómo añadimos esa dimensión política y social y hablamos de equidad, ¿no? Y de inclusión, hablamos de género en nuestros edificios, hablamos en realidad de que nuestros proyectos, inversiones económicas recaigan también en la comunidad, dejen capacitación a nuestra comunidad, vayan más allá de generar una construcción del hábitat y repercutan en las personas de la comunidad donde nos estamos insertando, y hablemos también de belleza y biofilia. La naturaleza ha logrado esta comunicación, esta transferencia o intercambio de información por medio de la belleza, ¿no? O sea, cuando una abeja se acerca a una flor a tomar su polen, la flor se esforzó durante miles, millones de años a ser tan hermosa para atraer a esa abeja. Nosotros tenemos que hablar cómo nuestras nuevas propuestas de diseño regenerativo son tan bellas para que nos acerquemos a ellas, ¿vale? Y una manera de las que tenemos para acercarnos a ellas, que es a lo que se refería Alexandra, y es parte de mi investigación, la biofilia, ¿no? Retomar esa idea de que el humano, como homínido, no le ha dado tiempo a adaptarse a la artificialidad donde estamos insertos, que sigue teniendo un apego increíble con lo natural, que necesita de lo natural, que necesita de ese acceso a la naturaleza y que se puede beneficiar en muchos términos, en términos de espacios urbanos, espacios públicos, espacios interiores, de todo lo que le va a aportar la naturaleza en términos de salud mental, felicidad, salud física, mejor respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que lograr aspirar a ser un intercambio de información, de ideas con nuestros congéneres, tal que seamos atractivos y atraigamos y dejémonos atraer por esa belleza. Y bueno, esto hay muchas maneras de afrontarlo, ¿no? Esta idea como más tecnológicas, más fundamentadas, ¿no? En lograr de una manera además estética, que a veces se nos puede hacer ajena, pero tenemos edificios y proyectos en nuestro contexto mexicano, latinoamericano, con un lenguaje local, con una identidad local. Esto es en Valle de Bravo, este proyecto El Humedal, ojalá puedan visitarlo en algún momento, y que logran esta idea de este impacto positivo. Y bueno, para terminar también, aproximaciones propias que hemos hecho en la escuela, donde desde el 2015 estamos planteando esta idea de lo regenerativo, planteando proyectos urbanos y de diseño urbano regenerativo, como el que planteamos en el concurso de Solar Decathlon, en el que participamos con el proyecto Custal, ¿no? Que me tocó coordinar, pero fue un trabajo increíble con otros profesores. Aquí siempre recalco a Edmundo Palacios como artífice fundamental, ¿no? Pero después un grupo de alumnos fabuloso, donde a partir de un planteamiento de vivienda colectiva sostenible y regenerativa, se planteó la construcción de un prototipo que hoy día está funcionando en Cali, en Colombia, y está siendo monitoreado todavía 5 años después. Es el único prototipo que perduró después de 5 años que sucedió este concurso, donde participaron otros 16 equipos de todo el mundo, ¿vale? Y este sigue estando en uso todavía, es el único proyecto que está en uso. Y bueno, otros proyectos rápidos donde ha habido como unas pruebas, ¿no? De trabajo con la comunidad, de proyectos regenerativos que regeneran en muchos términos, en términos sociales, económicos, que intentan aportar en esa regeneración, sobre todo proyectos en los que hemos estado trabajando en la Sierra Gorda de Querétaro, esa reserva de la biosfera, laboratorio a escala territorial, donde hemos estado haciendo unas primeras pruebas, acercamientos de proyectos más sencillos, más complejos, pero como para probar cómo acercarnos a esta idea de lo regenerativo y ponerlo en práctica, ¿no? Y también, pues, primeros acercamientos a nivel profesional, en paralelo a la academia, que se están desarrollando ahora mismo, donde la idea es que terminemos de entender cuáles son estas estrategias del diseño regenerativo, pero aplicado de manera local, ¿vale? Con estos proyectos que están ahora mismo en marcha, ¿no? O sea, de un centro ecoturístico en Amialco, este Centro Comunitario de Desarrollo para Mujeres y Ambiente, y esta vivienda que está en desarrollo aquí en Querétaro, donde todas queremos aportar desde la visión de lo regenerativo y siempre buscando ese cambio de paradigma
y esa ejemplificación y ese traer cómo se aplican este tipo de estrategias a nuestros contextos y a nuestra realidad para que apostemos por ese futuro mejor, pero también ese futuro posible. Muchas gracias, que creo que me pasé un poco con el tiempo, pero hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, doctor Carlos. Tenemos varias preguntas. Creo que a varias de ellas ya han dado respuesta con la participación de cada uno de ustedes y sobre todo tienen que ver con esta desigualdad económica. Estamos en un contexto como país en el que es evidente, es notable esta desigualdad económica y a propósito de ello preguntan, ¿no? Si es posible crear viviendas sustentables para las personas de las comunidades con escasos recursos. ¿Quién nos quiere contestar esta pregunta? Pues no sé si Alexandra quieras. Pues sí, sí, yo creo que las desigualdades económicas son un punto muy clave, ¿no? Para abordar los dos temas, ¿no? De cambio climático, de las pandemias. Por supuesto, siempre y cuando van en mano con políticas públicas orientadas de educación cívica, ¿no? Porque no se trata siempre de dar dinero a los pobres, ¿no? Pero también pero mejor dar oportunidades económicas y oportunidades educativas, ¿no? A la gente. Y el punto de construir viviendas para los vulnerables o para los pobres, yo creo que aquí también vi una pregunta de viviendas emergentes. Entonces, yo considero que ese problema de viviendas emergentes es resultado de una falla fundamental de políticas públicas, pero también de nosotros arquitectos como profesionistas, ¿no? Porque nosotros arquitectos no nos gusta en general trabajar en este tema. Muy pocos arquitectos trabajan en este tema, ¿no? No es cool, no es fancy, no te va a traer mucho dinero, ¿no? Entonces, no puedes culpar, ¿no? Esa gente que producen viviendas emergentes o autoconstrucción, porque pues hay que hacerlo, ¿no? Porque tienen que vivir en alguna manera. Entonces, la culpa es de arquitectos y los políticos que no proporcionan herramientas manuales, ¿no? De construcción, código de seguridades, ¿no? Y también ayuda económica, ayuda con herramientas tecnológicas y ayuda con personal, ¿no? Capacitado que pueda ayudar a esas personas. Entonces, sí se trata de disminuir desigualdades, no solo económicos, pero educativos y también desigualdades en oportunidades, ¿no? Para acceso, ¿no? Para acceso de dinero, pero también de conocimiento y tecnología, ¿no? Bien, hay otra pregunta que me parece sumamente interesante hablando del contexto mexicano, ¿no? José Luis pregunta, ¿consideran que el esquema tradicional de la familia mexicana en el que los abuelos, los tíos y los primos conviven en una misma casa podría ayudar a la sostenibilidad del ambiente? ¿Qué piensas, Carlos? No sé sinceramente si tengo respuesta a esta pregunta, porque yo creo que además no hay que entender, creo que nuevamente creo que tenemos que intentar obviar, ¿no? Estas respuestas como generales de que, ok, sí, esa es válido en todo México, no es que depende de ¿no? O sea, lo que ha ocasionado, ¿no? Que convivan diferentes generaciones en una vivienda, no en buenas condiciones, ahora en situación de confinamiento, se ha estudiado y hay datos como eso ha sido un problema en Latinoamérica, que hay con mucha más convivencia entre generaciones y que en realidad pues, ha sido mucho más difícil controlar los contagios entre diferentes generaciones cuando hay generaciones que están en el hogar, pero hay generaciones que tienen que trabajar y hay generaciones que tienen que estudiar, etcétera, ¿no? Entonces no creo que haya una respuesta universal a esa pregunta.
y además no sé si tendría una específica para responder a tu manera, pero lo que sí puedo decir es que no creo que sea una respuesta general decir que sí o que no ante esa situación, ¿no? Hay que tener muy en cuenta el contexto adecuado de la vivienda o no, porque muchas veces puede llegar a ser un problema, pero muchas veces puede ser un beneficio, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, creo que yo por lo menos no tengo la capacidad de respuesta. No sé, Alexandra, si tú tengas una capacidad de respuesta. Yo tengo una respuesta un poco más asertiva o emocionada a esa. Yo voy a decir sí, por supuesto que sí. Bueno, esa esquema tradicional, quiero decir que no es solo mexicana, se encuentra en otros lados también, pero se basa en una característica muy importante para la sostenibilidad, que es compartir, ¿no? Hay que compartirlo, educar a mi hijo en la guardería. Hay que compartir, hay que compartir. Y eso es súper importante porque precisamente esa cultura de egoísmo, individualismo, es muy destructivo en los procesos económicos, procesos de desarrollo urbano, ¿no? Eso es una cosa que tenemos que aprender a compartir bienes, recursos, porque como dice Carlos, no hay suficiente para que todos vivimos como reyes, todos vivimos como Trump, pues no hay para 7 billones, 8 billones, pues no se puede. Entonces hay que compartir los recursos y ese esquema tradicional de la familia mexicana es bien ejemplo, ¿no? Para salud física, para salud mental y también para vivir mejor hay que compartir recursos, ¿no? Bien, vamos a dar lectura a una última pregunta. ¿Se le debería dar más prioridad a solucionar la problemática de la pandemia, la del cambio climático o las dos con igual prioridad? Difíciles preguntas y hay muchas cuestiones que yo creo que se nos escapan como técnicos, pero aquí lo que yo creo que hay que visualizar es que tenemos que tener esta visión desde la complejidad y de manera sistémica, como yo decía anteriormente. No podemos apostarle a vamos a darlo todo ahora a solucionar la cuestión del COVID, porque eso podría conllevar también desastres en términos de, por ejemplo, ¿no? De desechos, ¿no? O sea, podemos decir, ok, todo el mundo tiene cubrebocas, entonces vamos a apostar a fabricar y ahí eso ayuda. Pero eso puede generar un desequilibrio, tenemos que visualizar cómo esto está equilibrado y con muchas patas, ¿no? Ese esquemita que yo he puesto ahí, donde hay como muchas combinaciones de variables que tenemos que tener en cuenta. Lo que está claro es que creo que esta situación del COVID ha llegado para quedarse durante un tiempo, pero que si queremos visualizar que no sea solo solucionar el COVID de ahora, sino que en realidad no sigan surgiendo estas situaciones debido a la zoonosis, a estas nuevas pandemias que pueden surgir a raíz, ¿no? Del cambio climático, de este desequilibrio que estamos originando con la naturaleza, le tenemos que apostar a una solución, sí, de la situación actual, pero sí de fondo, ¿no? Y creo que, como digo, yo quiero lanzar el mensaje de que sí creo a fe ciega de que tenemos tiempo y tenemos margen, pero tenemos que decidir querer tener ese cambio y apostarle a ese futuro posible, porque sí tenemos que generar un cambio en nuestro modelo de desarrollo y vida que nos va a ayudar además para que esta situación de la COVID no sea prolongada en el tiempo, porque si no va a ser normal que nos estemos encontrando, vamos a solucionar el COVID de aquí a un año, pero va a surgir otro tipo de pandemia y tenemos que decidir si queremos convivir con esto en adelante o si queremos generar ese cambio radical, ¿no? Sería como una visión un poco abierta de mi parte, no específica, pero sí abierta, ¿no? Doctora Alexandra, un último comentario sobre esta pregunta. Pues, como comentamos cuando empezamos, ¿no? La sesión, que son, que en las dos causas son compañeros de viaje, ¿no? Entonces son resultados de la misma causa y tenemos que enfocarnos en soluciones que solucionan los dos, ¿no? Servicios, por ejemplo, ¿no? Servicios de salud, servicios de parque, de espacio público, ¿no? Mejor vivienda. Todas esas son soluciones que tenemos que implementar más rápido posible y pertenece a las dos temas, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Ya nada más para finalizar la sesión, quisiera abonar un poco qué es lo que se está haciendo también desde el arte, para también con esta intención de sensibilizar al otro, ¿no? Entender los efectos del cambio climático desde una perspectiva que tiene que ver más quizá también con la visualización de datos y cómo el cambio climático pues sí tiene un impacto sumamente importante en nuestro entorno, nuestro planeta y lo que viene, ¿no? Voy a presentar una... En un segundo. Este es uno de los proyectos de Google Arts and Culture que tiene que ver justamente con escuchar el pulso de la Tierra, medir el pulso de la Tierra a través, más bien, cómo podemos observar estos efectos del cambio climático en nuestro planeta. Este proyecto lo que busca es visibilizar cómo es que el nivel de los mares va a ir subiendo con el tiempo y pues cómo esto va a afectar pues la vida humana. Es un simulador en el cual podemos ir proyectando el nivel de los mares y el efecto que tiene en las ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí entramos a este simulador. Me voy para acá un poquito hacia México, por ejemplo acá, ¿no? En la costa. Entonces, ¿dónde estamos localizados? Déjenme ver, me perdí un poquito. Estamos por acá, ¿no? En Cancún. Entonces, ¿qué sucede por acá? Si vamos moviendo esta escala de tiempo, pues podemos ver cuáles son los efectos, ¿no? Hasta dónde llega el incremento de los niveles del mar. Y también que tiene que ver, pues, definitivamente con el incremento en la temperatura y las posibilidades de vida que puedan existir o no derivado de esta consecuencia. Este es uno de los 4 proyectos que integran Heartbeat of the Earth de Google Arts and Culture. Y podemos pues visualizar que para el año, no sé, 2200, por ejemplo, el incremento en el nivel del mar habrá avanzado casi en 3 metros. Y pues ya sería prácticamente imposible habitar el planeta. Y pues es uno de las formas en las que el arte se acerca también a cuestionar, a problematizar los efectos del cambio climático. Y estos pues, proyectos
por supuesto que parten desde la ciencia, desde mediciones exactas y precisas que permiten proyectar qué es lo que va a suceder en un futuro si no actuamos de manera inmediata. Y pues con esto me gustaría cerrar nuestra primera sesión para discutir estos efectos del cambio climático en la era ya no del coronaceno, sino retomando lo que nos comentaba el doctor Carlos, visto desde el antropoceno. Pues muchas gracias, doctor Carlos, doctora Alexandra, por esta primera participación y pues gracias también a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo y gracias al MUI por la invitación también a moderar este primer panel. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.